usted como venga, yo no sé hoy usted de qué tenga que ser librado, porque salvación significa ser librado de cualquier clase de peligro, sea el peligro más grande o el peligro más pequeño que pudieras echarle. Entonces por eso hoy nosotros le decíamos al Señor, Hosana, 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 Hosana. Eso quiere decir, oh Señor, sálvanos, sálvanos, sálvanos. El Señor es el Salvador, ¿verdad? Y estamos aquí para ser librados de cualquier clase de peligro, de cualquier clase de mal, de cualquier clase de tormento, de cualquier clase de limitación, de cualquier clase de atadura. Amén. Y entonces ponga usted eso en su mente y en su corazón. El Señor es el Salvador, al que usted en cualquier momento puede decir, Hosana, Hosana, Señor. Levante sus manos y ahí, desde su corazón, dígale, Hosana, Señor. Sálvame, Señor. Líbrame, Señor, de todo aquello, Señor, que es contrario a tu buena voluntad en mi vida, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, porque tú eres el Salvador, eres el vencedor, venciste a la muerte, venciste al pecado, venciste, Señor, a todos nuestros enemigos, poniéndolos, Señor, debajo de tus pies y exponiéndolos, Señor, públicamente por el triunfo, Señor, tuyo en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por tu salvación que tú traes, Señor, a mi vida este día, librándome, Señor, de tormentos, librándome, Señor, de angustia, librándome, Señor, de temores, librándome, Señor, de cualquier desesperación, Señor, de cualquier falta de paz, Señor, de cualquier falta de bien, Padre. En el nombre de Jesús, levanto, Señor, mis manos delante de ti y declaro, Señor, que hoy, Señor, estoy al borde de tu trono, Señor, declarando, Señor, que tú eres, Señor, el que me salva, que tú eres, Señor, el que me restaura, que tú eres el que me libera, Señor, que tú eres, Señor, el que hace, Señor, fuerza conmigo, Señor, en mis debilidades, Padre. En el nombre
reciba, usted va a recibir. Amén. Estamos aquí ante el Dios vivo, ¿verdad? Que ha decidido alimentar a todo aquel que se acerca a Él, ansioso, sediento, hambriento. Amén. Extienda sus manos hacia el cielo y dile: Señor, estoy aquí para recibir el pan diario. En el nombre poderoso de Jesús, declaro mis sentidos espirituales alertos y los naturales alineados a tu buen espíritu. En el nombre de Jesús, declaro que tengo la mente de Cristo. Declaro que tu palabra sembrada hoy me sana, me restaura, me alienta y me sustenta. Porque he decidido no andar por lo que veo, sino por la fe que es poderosa para darte y para mover tu mano a mi favor. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Les damos la más cordial bienvenida a todos. Estamos agradecidos con el Señor de que Él ponga en nosotros el querer como nacer, ¿verdad? Su buena voluntad. Y sabemos que parte de su amplia y buena voluntad es que podamos reunirnos como un solo hombre, en un solo pensar y en un solo deseo. Y el deseo de nuestro corazón hoy es que el Señor imparta de su verdad en nuestras vidas. Porque su misma palabra dice que conoceremos la verdad y la verdad. ¿Cuántos quieren vivir libres? Amén. Ok, pues hoy vamos a exponernos a esa palabra de verdad que va a traer libertad a áreas de nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, con la que hoy tú sacias, Señor, nuestras necesidades. Declaramos que cae en buena tierra, Señor, que ningún afán, Señor, que ningún terreno, Señor, pedregoso, Señor, puede ahogar lo que tu palabra hoy, Señor, siembra en lo profundo, Señor, de nuestro ser. En el nombre poderoso de Jesús declaramos que tú usas la vida de tu siervo y que a través de él, Señor, ministras nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, porque tú eres nuestro buen Dios, dador de buenas dádivas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor en esta tarde. Y dice a ti mismo: me felicito por estar aquí. Perdón, pero dame el volumen y está. Quiero primero darle gracias a Dios por sus vidas, por la familia que nos acompaña. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se apellida la familia? Vargas del Moral. Vargas del Moral. Y por César Moreno, que también nos acompaña, es hermano de Adrián y tío de Dayana. Denles un aplauso. Pues les dan una palabra, un abrazo, salen como hermanos que somos en la fe. Amén. Por favorcito. Y los niños pueden pasar a su salón. Dicen: no, qué padre, ya me están esperando. Pobres, de verdad, han pasado mucho tiempo ahí encerrados. Pueden pasar los chavitos. Mario y Dani también. Dile al que está a tu lado: lavado, sumergido y habilitado. Eso es lo que vamos a ver hoy. Así se llama la prédica: lavado, sumergido y habilitado. Amén. ¿Y qué es esto, amado? Ahorita vamos a ver ya lo que pasa a los niños para no distraernos, porque necesitamos poner nuestros 5 sentidos en esto, porque es muy importante. Vamos a hablar de los 3 bautizos que están en la Biblia. Van a decir: ¿qué hubo? ¿No que era uno nada más? Pues no son 3. ¿Sale?
Y ahorita los vamos a conocer a fondo, ¿saben? Cuando Dios nos quiere decir algo, amados hermanos, y en nuestro corazón lo recibimos, a veces nuestra alma lo quiere ratificar para darle aún más valor de alguna forma, ¿verdad? Esta confirmación a veces puede venir a través de un hermano o alguna circunstancia. ¿Cómo es esto? Dios nos habla y a veces esa palabra que Dios nos dio es confirmada o ratificada por algún hermano, por alguna canción o por circunstancias, ¿verdad? Y entonces, a través de eso Dios nos dice, está bien, yo soy. Y entonces nuestro corazón recibe la paz, ¿verdad? Y de esa forma sabemos fehacientemente que Dios nos está hablando. Quizá para empezar algo, algún negocio, alguna actividad o etcétera. Dios nos la confirma. Hablar con alguien o simplemente ir a la dirección que Él quiere que vayamos. Dios nos habla a través de circunstancias o Él mismo en nuestro oído nos dice, yo soy, haz esto, ¿verdad? Y todas ellas están muy claras, a veces todas las instrucciones que nos da el Señor, ¿verdad? Y a veces son confirmadas y algunas no necesitan ser confirmadas. Por ejemplo, cuando Él nos dice que Él es nuestro Señor y que debemos de hacer lo que Él quiere que hagamos por nuestro bien. Eso lo sabemos y no necesita ser confirmado porque está escrito, y eso tenemos que hacerlo por nuestro bien en algunas ocasiones, ¿verdad? Entonces, nuestra alma debe de saber bien que Él nos está hablando, aunque a veces Él confirma su misma palabra, pues Él es nuestro Dios. Cuando nos dice, haz esto, o ve allá, habla con esta persona, sabemos que lo tenemos que hacer, pero a veces como que no entendemos. Y alguien tiene que venir y decirnos, oye, el Señor te ha estado hablando que tienes que hablarle a esta persona. Y dices, ay, sí es cierto, ¿verdad? Y ya vamos y lo hacemos, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver 3 mandatos que debemos de llevar a cabo como hijos suyos y que no necesitan o no necesitamos que nos sean confirmados para obedecerlos. Esto es el bautizo. Dile que está a tu lado, el bautizo. El bautizo, ¿verdad? ¿Cuántos conocen o qué tipos de bautizo hay en la Biblia? ¿Quién me dice? ¿Agua? ¿Espíritu? Por allá, ¿no? Son 3 bautizos, ¿verdad? En realidad son 3. Pero primero, antes de seguir, vamos a ver qué significa bautizo en el diccionario de la Real Academia Española, ¿saben? Y dice que es primero de los sacramentos. Yo dije, ¿qué es un sacramento? Un sacramento es un signo material que ahí está Dios. Sacramento. Entonces, primera señal de que Dios está ahí, según para la Iglesia Católica o para la Iglesia que común conocemos, y para muchas iglesias, dice que se administra derramando agua sobre la cabeza. Ahí vemos, pues que ya no es lo que practicamos nosotros, ¿verdad? Derramando agua sobre la cabeza o por inmersión. Quiere decir esto que esas 2 formas son correctas para ellos, para nosotros no. Dile que está a tu lado, para nosotros no. Dice que esta ceremonia o este mandato imprime el carácter del que lo recibe, según el diccionario, ¿verdad? Pero ¿qué dice la Biblia acerca de lo que es bautizo o bautismo? Dice que viene del griego baptisma, que es también bautismos, que significa, fíjate bien, ceremonia de purificación, bautizo o bautismo. También dice que es bautismo, ablución que es lavar o lavamiento, eso quiere decir bautizo en la escritura. Y este lavamiento viene del verbo baptisi, que significa sumergir, hundir, bautizar o lavarse. Entonces,
nosotros practicamos este tipo de bautizo, ¿verdad? Sumergiendo, ¿verdad? Y para este caso, el término baptisí, que se empleaba antiguamente, se empleaba antiguamente para describir la inmersión de la tela para teñirla. Decían, vamos a baptizar esta tela, vamos a sumergirla para que quede teñida en cierto color, ¿verdad? Lo que conocemos hoy como teñir una tela, que adopte el color, que chupe el color que deseamos, ¿verdad? Cuando se aplica esta palabra en la actualidad, el bautismo para nosotros significa entonces sumergir. Dile que está a tu lado, sumergir. Completito, vas para adentro. ¿Sale? Entonces, sabiendo estas definiciones de bautizo, hoy veremos y entenderemos juntos 3 posiciones de bautizo que están en la Biblia, ¿verdad? Que menciona la Escritura y que cada una de ellas es primordial que las llevemos a cabo. Cada una de ellas las debemos de llevar a cabo, tú y yo, ¿verdad? Y esto nos ayudará a entender mejor el poder que radica en cada una de ellas. Por algo Dios las dejó como ordenanzas, ¿verdad? Y eso trae poder a nuestra vida. Trae poder a nuestra vida. ¿Quién estuvo en el discipulado hoy? Muchos menos. Y no sintieron el poder que hubo ahí en el discipulado. Se desató algo bien bonito, ¿verdad? Díganle a los que no vinieron, te la perdiste. Abusados, ¿sabes? Hechos 19.1, vamos para allá. Hechos 19.1. Hechos 19.1. Ya que hayas llegado, dices amén. Hechos 19.1. A la familia Vargas, si le pueden ayudar a que vea su Biblia, ¿sabe? Ahí veré. Y dice, Hechos 19.1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, ¿hallando a quién? Ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis o cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Y eran qué? Discípulos, ¿verdad? Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron, en el bautizo de Juan. Dijo Pablo, número 1, Juan bautizó con bautizo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Número 1. Cuando oyeron esto, número 2, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando ellos escucharon lo que Pablo les dijo, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Dice, y habiéndoles impuesto las manos, número 3, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Verdad? Cuando Pablo les impuso las manos, comenzaron a hablar en lenguas y aparte profetizaban. ¿Verdad? Dice el 19:7, eran por todos unos 12 hombres. Podemos ver aquí una cosa, que no importa cuántos sean, a los que les estemos compartiendo, sean miles como Pedro, que se convirtieron 3,000 en una prédica que él compartió, o 12 hombres, ¿verdad?, que estaban con Pablo. Entonces, número 1, el testimonio de la sangre de Jesús viene con el bautizo del arrepentimiento, como primer bautizo.
Y vamos de nuevo a Hechos 19:4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo, ¿verdad? Bautismo de arrepentimiento, que es por la sangre de Jesús. Podemos ver claramente, bienvenido Israel, adelante. Podemos ver claramente que el bautizo que menciona este libro de los Hechos, es el bautizo de arrepentimiento, ¿verdad? Sumergir en agua. Mismo que Juan predicaba, y que era, como menciona aquí, para perdón de pecados de forma simbólica. Forma simbólica el bautizo de Juan. Dile que está a tu lado. Forma simbólica del bautizo, ¿verdad? Antes de que Cristo viniera se predicaba este bautizo por medio de Juan el Bautista. Pues claramente indica que debían creer que vendría Cristo con otro bautizo más grande. Este era un preludio del bautizo que iba a hacer Jesús por medio de su sangre. Pero ahorita vamos a ver esto, ¿verdad? Esto es lo que Juan decía, que él estaba preparando el camino del Señor. ¿Se acuerdan que Juan decía? Abusados porque estoy yo preparando el camino del Señor, que es uno que viene atrás de mí, que es más grande que yo. ¿Verdad? Para que por medio de la sangre de Cristo obtuviéramos perdón de pecados. Ya lo sabemos, ¿verdad? Al tiempo de hoy podemos decir que aceptar a Cristo en nuestro corazón, Él nos sumerge o nos bautiza en su preciosa sangre para perdón de pecados, para librarnos de toda maldad. Amén. Cuando recibimos a Cristo, eso pasa. Viene el bautizo en la sangre del Señor, que es el bautizo de arrepentimiento. Por eso decimos cuando recibimos a Cristo, ¿verdad? Me arrepiento de mis pecados, renuncio a mi vida pasada, renuncio a cualquier pacto, porque nos sumerge el Señor en su sangre y salimos limpios, ¿verdad? El bautizo de Juan entonces era un preludio a lo que venía después. Bautizo de arrepentimiento es por la sangre de Jesús. Diga que está a tu lado: bautizo de arrepentimiento por la sangre de Jesús. Entonces, ¿cuántos han sido bautizados en el arrepentimiento? ¿Verdad que sí? Entonces, Karen, fue lo que hiciste. Vino el Señor Jesús, te bautizó con su sangre y fuiste limpia de pecados de todo tu pasado y has sido nueva criatura. Y eso es precioso, ¿verdad? ¿Y tú cómo te llamas? Emanuel, ¿tú ya recibiste a Cristo en tu corazón? Ya dijiste, sí, me arrepiento. Porque mira, debemos de recibir a Cristo. ¿Por qué, Emanuel? Porque Karen, si es Karen, ¿verdad? Oh, me acordé el nombre. Porque Karen, ella ya es salva. Pero si tú no tienes la salvación, si ahorita nos vamos con Cristo, tú te me quedas, Emanuel. Y tu nombre es bien precioso, porque dice Dios con nosotros. Qué padre, ¿no? Pensaron bien tus padres, fíjate. Entonces, yo creo, Manuel, que este es el día de tu salvación, ¿verdad? Porque para que estés completo con Karen y el día que Cristo venga y nos lleve, te vayas con nosotros. ¿No deseas eso? Porque dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni nada de lo que es creado nos debe de separar del divino amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pasó en la cruz del Calvario? ¿Por qué la cruz del Calvario? ¿Por qué murió Cristo? Emanuel, dice la Biblia que Cristo murió por ti. Y Él preparó ese momento para que tú fueras salvo. Porque como bien sabemos, todos los hombres y mujeres de todo el mundo tenemos eternidad en el corazón. Y esa eternidad, seas o no seas cristiano, se va a cumplir.
Hay una muerte eterna y hay una vida eterna. ¿A dónde quieres ir tú? A la vida eterna, ¿verdad? Por supuesto. ¿Qué tenemos que hacer? El Señor Jesús, como les decía ahorita, el bautizo del arrepentimiento para eso es, para que el día que alguien se arrepienta de sus pecados pueda pasar de muerte eterna a vida eterna, ¿verdad? Vida eterna. Y eso es lo que pasa cuando decimos, abro mi corazón a Cristo, porque el precio para tú, todo lo que hiciste mal de hoy hacia atrás, va a ser limpiado y perdonado. Nadie más va a poder decirte, o si pueden, no importa que lo digan porque ya no vas a hacer, que te digan, ay, pero si tú fuiste, si tú hiciste, si tú eras, lo que hayas hecho, el Señor Jesús con su sangre lo borró. Entonces, ¿quieres ser bautizado con el bautizo de arrepentimiento que habla la Biblia para tener vida eterna, Manuel? Sí, ponte de pie. Karen, por supuesto, ya recibió a Cristo con Karen, con Berenice, perdón, ya ¿Saben para qué nace la sí, pon tu mano en el corazón y todos oramos. Y dile, Señor Jesús, en esta hora, yo me arrepiento de todo lo que hice, de todo lo que voy a hacer y de todo lo que haré. Muchas gracias, Señor, porque hoy, con tu sangre preciosa, tú limpias mis pecados. Y me arrepiento de haber hecho todo lo que hice. Yo rompo, para bien de mi familia, toda conexión ancestral de brujería, de cartas, de vicios, de enfermedades. Renuncio a ello y la saco de mi vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Toma asiento. Dice la Biblia que has sido traspasado de tinieblas a luz. Tu destino, si no hubieras abierto tu corazón a Cristo, era muerte eterna. Pero ahora es de vida eterna. Y eso es precioso, porque el Señor Jesús, al morir, su cuerpo fue destrozado completamente y toda su sangre, toda la sangre de su cuerpo fue derramada, porque se tenía que cumplir lo que dice la Escritura, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces por eso derramó su sangre por ti. Fue precioso. Es más, él sabía que Manuel le iba a fallar, como le fallamos todos, ¿verdad? Pero aún así dijo, yo me voy a ir a la cruz por él. Eso es precioso, ¿verdad? Y todo lo que hayas hecho, Manuel, fue borrado ahorita. Y has pasado, como te dije, de luz, de tinieblas a luz admirable. Entonces déjame orar por ti. Cierren sus ojos, por favor. Padre, te doy gracias por la vida de Manuel y agradecemos porque, como tu palabra dice, Señor, un pecador más se arrepiente, Señor. Su nombre ahora está inscrito en el libro de la vida, Señor, y sé que algún día nos vamos a ver en el cielo. Por tu preciosa gracia, Señor, por tu poder, por tu amor y por la autoridad que nos das. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor, y ofrecemos, Señor, fiesta aquí en la tierra como hay en el cielo, porque Manuel se arrepintió. En el nombre de Jesús. Vamos a darle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Hubo un nacimiento hoy, pero ahora Karen va a ser más grande que tú, porque ella nació primero. ¿Verdad? Entonces, amados, después del bautizo en agua, que simboliza, fíjate, el bautizo en agua simboliza la entrada a las aguas y que el viejo hombre muere y queda en el fondo de esas aguas. El bautizo, entra el hombre al agua y sale un nuevo hombre y se queda ese viejo hombre ahí abajo en las aguas, ¿verdad? Siendo así, creemos que Cristo nos sumerge en su sangre preciosa para limpiarnos de todo pecado, y ese pecado queda ahí. No más, dice la Escritura, que no hay más condenación para todo aquel que crea en Cristo Jesús. No hay más condenación, ¿verdad? Y en este bautizo en agua,
también damos testimonio de arrepentimiento porque creemos que Cristo ya pagó por cada pecado e iniquidad en nuestra vida pasada, presente y futura. Él ya pagó por eso, amado. Amén. Y eso es precioso, ¿verdad? Juan 1:30 dice, te lo leo. Juan 1:30 dice, este es aquel, lo que les decía que predicaba Juan el Bautista. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuera manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Era el preludio de que Cristo iba a venir para bautizar con su preciosa sangre, el bautizo de arrepentimiento. También Juan dio testimonio diciendo, fíjate, esa es otra parte muy preciosa, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre de él. Qué precioso, ¿verdad? El 33 dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, sobre quien veas descender al Espíritu, Espíritu es con E mayúscula, el Espíritu Santo, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿Quién bautiza con el Espíritu Santo? Cristo, ¿verdad? Juan 1:34 dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Qué precioso, ¿verdad? Hechos 2:38, te lo leo, dice, pero les dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis o recibirán el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces ese es el bautizo de arrepentimiento cuando venimos a Cristo y nos limpia con su sangre preciosa. ¿Por qué? Porque nos estamos arrepintiendo de la vida pasada, de lo que podamos hacer también en el futuro y en el presente, ¿verdad? Es muy importante esta parte de arrepentimiento, es muy importante porque de allí parte la vida eterna del arrepentimiento, el bautizo con la sangre de Jesús. Entonces, número 2, el testimonio del agua viene con el bautizo en agua en el nombre del Señor Jesús. Cuando nosotros abrimos el corazón a Cristo y aceptamos a Cristo en el corazón, somos limpios de pecado, lo que hicieron ustedes. Entonces sigue el bautizo en agua, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver para qué o por qué es el bautizo en agua. Hechos 19:5, vamos para allá, por favor. Hechos 19:5. Hechos 19:5. Y dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 19:5. Dice, el bautizo en agua es importante porque es un paso de fe. El bautizo en agua es un paso de fe, ¿verdad? Es un paso de fe que confirma que nos hemos convertido a Cristo. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Si tú ya tienes la salvación y no te has bautizado en agua, bautizarse en agua, ¿verdad? Bautizarse en agua. Es el paso que sigue con ustedes. Y cuando haya la oportunidad de hacerlo, lo vamos a hacer. A lo mejor lo hacemos aquí. Llenamos una piscina y nos bautizamos en agua. Bueno, se bautizan los que no se hayan bautizado. Que desde el año pasado, antepasado, lo íbamos a hacer, pero pues todo se paró, ¿verdad? Entonces, confirma que nos hemos convertido a Cristo y obedeciendo lo que Él nos dejó como una instrucción a seguir, porque Él dice en la Biblia que cuando aceptamos a Cristo tenemos que ser bautizados, ¿verdad? Así como hacer discípulos,
Dice, hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, esto lo hacemos públicamente porque damos testimonio de nuestra fe cuando nos bautizamos en agua, sabiendo que Cristo pagó por nuestros pecados, y gráficamente expresamos con esta acción que entramos al agua como pecadores, dejamos al viejo hombre atrás y salimos renovados. Lo que hicieron ustedes y lo que hicimos nosotros cuando recibimos a Cristo es eso. Entramos como pecadores y salimos renovados. El bautizo en agua es esto mismo, pero gráfico, para dar testimonio a los demás, ¿verdad? Entonces, el agua representa limpieza y purificación. El agua no es limpieza ni es purificación. Dile al que está a tu lado, representa limpieza y purificación, ¿verdad? Entonces, para redondear esta parte del bautizo o esta enseñanza, en el ministerio de Juan, fíjense bien, el bautismo era una señal visible de que una persona decidía cambiar. Esto es bien interesante porque esto redondea mucho la enseñanza del bautizo. Y quizá cuando te bautizaste tú y cuando me bauticé yo no nos profundizaron en esto, pero fíjense bien, el bautizo era una señal visible, o es una señal visible de que una persona decide cambiar. Es una señal visible. Dejar su forma de vida de pecado, egoísmo y volverse a Dios públicamente, ¿verdad? Públicamente. Y miren, Juan adoptó esta conocida costumbre, porque no creen que Juan era el primero que bautizaba. Juan adoptó esta costumbre por orden de Dios, porque allí dice lo que leímos arribita, que el que lo mandó ¿a qué? A bautizar. O sea, fue una instrucción de Dios, y Juan adoptó esta conocida costumbre, pero le dio un nuevo sentido. Juan le dio un nuevo sentido. Porque los judíos a menudo bautizaban gentiles. ¿Qué es un gentil? Personas que no eran judías, ¿verdad? Personas que no eran judías. Los judíos bautizaban gentiles. ¿Por qué? Eran rehusados los judíos en ese tiempo. Estos gentiles se convertían al judaísmo. Decían, yo quiero ser judío. Pues que como estás bien sucio y mugroso, tienes que bautizar. Los bautizaban y ya eran judíos, ¿verdad? En ese tiempo. Pero miren, ellos bautizaban para que se convirtieran al judaísmo, pero bautizar a un judío como señal de arrepentimiento fue una radical desviación de la costumbre judía. ¿Cómo iba a bautizar Juan a un judío que se creía limpio? Imagínate qué ministerio tenía Juan, que los judíos dijeran, ¿cómo crees que me vas a bautizar si yo estoy limpio? Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Entonces, bautizar a un judío como señal de arrepentimiento fue una radical desviación de la costumbre judía. Entonces, por esto, el ministerio de Juan no se tornaba nada fácil, ya que los líderes judíos que pensaban que este lavamiento solo era para convertirse al judaísmo y limpiar a la demás gente, no a un judío. Qué abusados, ¿verdad? Porque ellos no necesitaban bautizo, porque ellos eran limpios, se creían limpios, porque estaban limpios y además eran judíos. ¿Cómo crees, Juan, que me vas a bautizar si yo estoy limpio? Eso es tremendo, porque si lo trasladamos esto mismo al día de hoy, hay gente que dice, ¿cómo crees que yo voy a arrepentirme de mis pecados si yo no soy pecador, si yo no mato, no digo malas palabras, no robo? No necesito
necesito un bautizo en el Espíritu Santo, ni necesito la sangre de Jesús. Eso es tremendo, ¿eh? Imagínense a qué se enfrentaba Juan el Bautista. Su ministerio no era nada fácil, ¿verdad? Pero lo hacía. Aún y que le costara la vida, porque si al Señor Jesús lo perseguían los judíos, ¿verdad? No les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, que por dentro se ven bien limpiecitos, por fuera se ven bien limpiecitos, pero por dentro están bien podridos. Ay, no. Dile al que está a tu lado, eran rehusados. Báñate tú, yo no estoy mugroso, ¿verdad? Entonces, amados, la iglesia primitiva le dio al bautismo un significado mayor, la primera iglesia, ¿verdad? ¿Qué es verdaderamente el significado real? Ya que este bautizo en agua, fíjate, el bautizo en agua no salva ni limpia de pecado, pero es un símbolo de que Jesús nos limpió de todo pecado, ¿verdad? Es un símbolo de que Jesús nos limpió de todo pecado. Y estamos adheridos al cuerpo que es la iglesia. Cuando nos bautizamos en agua, estamos diciendo, yo estoy siendo adherido a esta iglesia, ¿verdad? No es un acto religioso, no es un acto que te salva, no es un acto que te limpia de pecado. Es un acto simbólico de que Jesús nos limpió de todo pecado y estamos adheridos al cuerpo que es la iglesia. Por eso nosotros lo asociamos, el bautizo en agua, con la muerte y resurrección de Jesús. Por eso, amados, un bebé es una pérdida de tiempo bautizarlo, porque el bebé no se puede arrepentir, no está consciente todavía de lo que ha hecho. Por eso los bebés no se bautizan. Amén. Marcos 1:4, vamos para allá. Marcos 1:4. Dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Esto lo hacía, según algunos comentaristas, como les dije, como un preludio de que Cristo iba a venir y él con su sangre preciosa nos iba a limpiar de todo pecado, ¿verdad? Eso es precioso. Pero como les dije, el ministerio de Juan ha de haber sido muy difícil, ¿verdad? Por esta razón, todo cristiano que cree en el Jesucristo, en Jesucristo debe bautizarse, ¿verdad? Ya que Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16 para los que anotan. Por lo tanto, cuando creemos en Jesucristo y comprendemos el Evangelio, cuando yo comprendo el Evangelio y creo en las palabras que dice que Jesús me limpia, que por su sangre Él pagó para mi limpieza de pecado, ya debo de ser bautizado como muestra de que ya no vivo para mí, sino que Cristo vive en mí, como una señal. ¿Y esto dónde viene? En Gálatas 2:20, anótalo también. Dando testimonio de que de que el bautizo en agua no limpia de pecado, sino la sangre de Jesús es la que me limpia. Entonces el bautizo con la sangre de Jesús me limpia de pecado. Con eso me arrepiento yo de mis pecados y me limpia el Señor Jesús con su sangre preciosa, ¿verdad? Y el bautizo en agua se practica para dar testimonio de mi limpieza, ¿verdad? Es algo simbólico, pero que tenemos que hacer, ¿verdad? ¿Cuántos aquí se han bautizado?
Ya casi todos, ¿verdad? Veres quedaron pendientes. Ahora, igual si Manuel y Karen quiere, pues adelante. Isra también con Elenita, sus hijos, su hijo Isra grande, Isra Junior, Isra grande, también están bautizados, ¿verdad? Entonces, estamos pendientes con eso. Entonces, ¿sí vemos la diferencia en el bautizo de arrepentimiento y el bautizo en agua? ¿Sí, amén? ¿Está claro? Ok. Entonces, ¿quién es el que me limpia? La sangre de Jesús. Y otra vez me acuerdo de esa, del Adri. ¿Te acuerdas? De la canción del Adri que cantaban Daniel y Joan. A ver, cántala. Jabón con jabón y mi tallo fuerte, fuerte, no se limpia el corazón, por más que yo me esforcé. Solo la sangre de Jesús que murió por mí en la cruz puede hacerme limpio, limpio el corazón. Hasta Lani la cantaba. ¿Está bien, padre? Siempre la escuchaban mis hijas. Y no sé si está en internet, pero búscala y ya se la pones a tus hijos, ¿verdad? Porque créanme que eso es palabra y los llena y crecen ya con esa formación en su corazón. Amén. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Lo que te decía Manuel aquí, Karen, es lo que dice aquí. Es una representación de lo que ustedes hicieron. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que estoy viviendo ahorita, tu vida normal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, lo que estoy viviendo y como vivo, ya no lo vivo en la carne de antes, sino lo voy a vivir con la ayuda del Hijo de Dios, que es Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él dijo: me voy a entregar por la iglesia, porque es tan grande su amor que nadie lo ha hecho, ni lo hará, ni puede además, ¿verdad? Ni puede. Les leo Hechos 2:38, fíjense bien, pongan mucha atención. Dice: Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibirás el don del Espíritu Santo. Amén. Aquí Pedro está hablando de otro bautizo, el primero en agua, ¿verdad? Y dice: porque para vosotros es la promesa, porque para ustedes es la promesa, y para tus hijos y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Para quiénes son la promesa? Para todos, ¿verdad? Para todos. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo. Pedro estaba hablando con muchas palabras, exhortando al pueblo en ese momento. Dice: sed salvos de esta perversa generación. ¿En qué tiempos estamos viviendo tú y yo ahorita? ¿En qué tiempos? Estamos viviendo en una perversa generación. Aparte de la pandemia, todo lo que se está viviendo alrededor, ¿verdad? Es una perversa generación. Pero dice el Señor que nosotros podemos ser salvos de esa perversa generación, ¿verdad? Porque para mí es la promesa, y para mis hijos y para todos los que el Señor llame. Entonces dice: los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En el versículo que les leí eran 12, ¿verdad? De los que estaban ahí, que les dijeron: ¿sabes si hay Espíritu Santo o no? Pues ni sabíamos. Les testificó Pablo y recibieron el don del Espíritu. Estos fueron 3,000 que Pedro les estaba hablando, ¿verdad? Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Después de haber sido bautizados con el bautizo del Espíritu Santo, cuando se convirtieron, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué estamos haciendo los que vinieron al discipulado? Perseverando en la doctrina que dejó Cristo, ¿verdad? En la comunión unos con otros, ahí comiendo el talento, compartiendo, ¿verdad? En el partimiento del pan, que es lo que vamos a hacer hoy, la cena del Señor, y además participamos juntos en las oraciones, que hoy también lo hicimos y se hace cada 8 días a las 11 de la mañana. Esas 4 cosas que vemos aquí en Hechos 2:42 se cumplieron hoy, y cada 8 días se cumplen. Por eso es importante que vengas, ¿verdad? Para convivir, para aprender, porque la verdad es que aprendemos cada 8 días. ¿Cierto o no? ¿Verdad que sí? Entonces, esos 2 bautizos quedan claros. Y vamos al tercero. Dile que está a tu lado. El tercero. El testimonio del Espíritu viene con el bautizo del Espíritu Santo. La semana pasada compartimos o ministramos el don del Espíritu, ¿verdad? Y algunos comenzaron a hablar en lenguas. Y entonces hoy vamos a recordarlo porque viene a ser parte del tercer bautizo, que es el testimonio del Espíritu Santo, que viene a través del bautismo en el Espíritu. Hechos 19:5 dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, hablaban en lenguas y profetizaban. No te extrañe que tú en los próximos días empieces a hablar en lenguas y profetizar cosas que a lo mejor el Señor te va a indicar de otras personas, o cosas que tú tienes que hacer y que el Señor te va a confirmar. Vas a empezar a profetizar y no tengas miedo de hacerlo, ¿verdad? No tengas miedo de hacerlo. Cuando iniciábamos la iglesia, venía alguien nuevo, y también en este lugar ha pasado, venía alguien y nos visitaba o venía a ver la iglesia y todo. Entonces el Señor empezaba a moverse y ¡pum!, daba palabra, ¿verdad? A veces en los lugares, a veces públicamente así, allá en el centro cultural. Y entonces una hermanita que ya partió también, que empezó con nosotros, que tenía una enfermedad degenerativa, andaba en silla de ruedas, me dice: oye, pastor, ¿y tú por qué a los nuevos siempre les das palabra? Yo le dije: Gaby, pues es que así me dice el Señor. Pues es que luego han de pensar que está preparado. Pero lo bonito y lo precioso era que el Señor hablaba cosas pues que nadie sabía, ¿verdad? Nadie sabía. Y entonces había algunos hermanos que traen gente y les dicen, me han dicho, ¿verdad? Oye, pastor, es que mi hija me dijo que por qué ando ventilando su vida. Era un ejemplo de un hermano que trajo a su hija. Y yo dije, pues yo no sé, ¿verdad? Y dice, ¿por qué se han llevado? Que por qué están llevado con ellos. Así dijo, dice usted. Pero está bien, sé, con mucho respeto y cariño. Pero así es Dios, se mueve y habla. Que dice uno, ¿quién le dijo? Se me hace que se dijo, mis papás andan ahí chismosos, ¿verdad? Con el pastor. Pero no, amados. ¿Cómo confirma el Señor? A través también de libros, de canciones, ¿verdad, manita Rosy? El libro de orar en lenguas del pastor Hammond. Lo sube el hermano y nosotros lo estábamos leyendo, ¿verdad? Cosas así el Señor se mueve. Entonces, te lo digo de parte de Dios, vas a empezar a profetizar, vas a empezar a hablar en lenguas más fluido. Así es que si algo traes ahora que te impida ver, sácalo, porque no es el pensamiento
no es tu esposa, no es tu esposo, no es tu hermano, no es tu hermana que te quiso poner el pie para hacerte sentir mal. Son los demonios que no quieren que te enteres de esta verdad poderosa. El hablar en lenguas es algo poderoso y viene con el bautizo del Espíritu Santo. Por eso en la parte final de Hechos 19:6 dice que hablaban en lenguas y profetizaban. Eso es precioso, ¿verdad? Entonces Juan el Bautista preparó el camino para la venida del Señor, el Mesías. También profetizó que Jesús bautizaría a sus seguidores con el Espíritu Santo y fuego, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo cuando Pablo impuso las manos. Esto era sumamente importante para que Dios tuviera al profeta Juan el Bautista describiendo a Jesús, que era el que iba a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Juan el Bautista estaba profetizando que el Señor iba a venir y que Él iba a bautizar con Espíritu Santo y con fuego, así como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él decía: preparados porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso del reino de los cielos se ha acercado tiene un significado tremendo, ¿verdad? Muy tremendo. Ya sería otra enseñanza, ¿verdad? Entonces estamos que el bautizo del arrepentimiento es cuando recibimos a Cristo. Amén. El bautizo en agua es una forma gráfica de hacer lo que hicimos espiritualmente, porque nos salva y nos limpia, ¿verdad? Ni el agua ni el jabón, como dijo Ladri, ¿verdad? Entonces el tercer bautizo es cuando viene el Espíritu Santo, nos bautiza con su poder, hablamos en lenguas y profetizamos. ¿Estamos claros los tres bautizos? Amén. ¿Y sabías que había tres bautizos? Dice, pero no, Karen, un poco, ¿quién más? No, ¿verdad? Es algo que por eso debemos escudriñar la palabra, sumergirnos. Dile al que está a tu lado: sumérgete. Amén. Ok. Estira tus manos hacia arriba y hazle como gato. Y ya nos movemos y vamos a resumir estos tres puntos. ¿Qué te parece? Amén. Sí está claro, ¿verdad? Ok, dice: los bautizos siguen siendo válidos y son prácticas actuales de la iglesia. Tenemos que practicarlos, amado, ¿verdad? Sobre todo el bautizo en el Espíritu Santo, que nos lleva a hablar en lenguas y a profetizar. Qué precioso es eso, porque sabes que cuando tú le profetizas a alguien, puede ser que lo libres de un suicidio, puede ser que le des esa esperanza que él está esperando y que no sabe dónde encontrarla, y te va a decir: ¿cómo sabes tú? Ah, porque el Espíritu Santo me lo reveló para que te lo dijera. Y eso es tremendo, ¿verdad? Entonces, el don de oración en lenguas viene con el bautizo del Espíritu Santo. Estamos resumiendo. El don del Espíritu Santo es para todos los cristianos que lo recibamos y lo practiquemos. El don de lenguas, el bautizo en el Espíritu Santo. Al igual que todos recibimos el bautismo en agua, que aquí solo faltan unos pocos y algunos que no vinieron, que representa la creencia en Jesús y la adición a la iglesia, que morimos a nosotros mismos saliendo del agua, un hombre renovado y limpio, de forma gráfica. No es que el agua nos limpie, bueno, sí limpia la mugre, pero no limpia el pecado, ¿verdad? Es la mayor mugre. Entonces el bautismo en Jesús representa y nos hace conscientes de la vida pecadora que necesita ser cambiada por la sangre de Jesús. El bautizo en su sangre la necesitamos para poder cambiar esa parte de nosotros, ¿verdad? Que nadie la puede cambiar. Entonces, el bautizo del Espíritu Santo y hablar en lenguas
El bautizo en agua y el bautizo en Jesús para perdón de pecados son doctrinas de la iglesia del Nuevo Testamento. Son doctrinas que las debemos de practicar, que son válidas para este tiempo, para el Nuevo Testamento. Amén. Entonces dile, que está a tu lado, vamos a practicarlas. ¿Cuál te falta? Algunos bauticen agua porque ya tienen el bautizo de arrepentimiento, pero también debes de practicar el orar en lenguas, ser bautizado por el Espíritu, el orar en lenguas y el profetizar. Por eso, mi esposa decía en la mañana, profetiza al que está a tu lado, a tu derecha y a tu izquierda. Porque es importante que Dios nos hable, a través de Dios mismo o a través de otro hermano, ¿verdad? A través de otro hermano. Entonces, amados, vamos cerrando. Estos bautizos que estudiamos no solo son para nosotros y solo para nuestro provecho, ¿verdad? El Señor Dios nos los proporciona y nos habilita de armas para que podamos ir y liberar a los cautivos. Los bautizos no son para que te los quedes y para que se queden en ti nada más. Son armas que Dios te está dando para que las uses. Es como cuando, si yo te diera una espada y te están atacando y la guardas. Sacas el palillo de dientes, ¿verdad? No te vas a poder defender. Y créeme que literalmente estamos siendo atacados. Constante, diario. Y si tú y yo no nos defendemos, por el enemigo mejor. Por eso hay tanta carencia en la iglesia, porque no usamos nuestras armas espirituales. ¿Que son qué? ¿Cómo dice la Biblia? ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas. Y hablábamos una vez que una fortaleza tiene a veces de ancho lo que tiene este salón o más, porque las fortalezas que rodeaban una ciudad para protegerla, a veces la gente vivía dentro de esas fortalezas. Imagínense el ancho de esas fortalezas. Entonces ponte a pensar que si Dios nos ha dado esas armas poderosas para destrucción de fortalezas, ¿qué tan poderosas son esas armas espirituales que tienes en la mano y que a veces no las ocupamos? Dile al que está a tu lado, las voy a ocupar. ¿Qué otra arma tienes? Y veíamos en la mañana que es muy poderosa también, la armadura de Dios. Todos los días cuando te levantes, ponte la armadura. Efesios 5, Efesios 6, por eso decía Efesios 6, por eso tengo a mi esposa que es la ayuda idónea, ¿verdad? ¿Sabes qué le voy a poner a Adrián? Un transmisor y le voy a poner algo acá para que... Con los policías. Ándale, pareja, Efesios 6, no 5. Cambio, recibido 10-4. ¿Ustedes saben de eso? 10-4 y 10-8 y no sé cuántos 10. Pero eso es bueno, que tener una ayuda idónea, sí. Pero también es bueno nosotros ser una buena cabeza para esa ayuda idónea. Amén. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos esas armas que podemos usar y que Dios nos las da para libertar a los cautivos. Tenemos la armadura que no es para que nos quedemos como soldados ingleses que cuidan el castillo, serios y tiesos, pero bien armados. ¿Cómo están los soldados ingleses? Así ni se mueven, ni respiran. La chava de las canelitas ahí le pone la canelita y me volteaba, ¿verdad? En el comercial.
tiesos pero bien armados. Nosotros no debemos de estar ni tiesos, pero sí estamos bien armados para destrucción de fortalezas. Así es que cada uno de nosotros debe de utilizar lo que vamos aprendiendo y ponerlo en práctica. Es muy importante que lo que tú estás aprendiendo lo pongas en práctica. Discipulado, oración, ayuno, todo debe de ser con práctica para beneficio de los demás. No es nada más para ti. Tenemos que ver en esa perspectiva. Por eso el Señor nos enfatiza que debemos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque todo lo que estás aprendiendo no es para que te lo quedes, sino para que lo compartas, ¿verdad? Vamos a orar para que tú y yo podamos ofrecernos a rescatar más y más almas del reino. Amén. Entonces, mira, yo no sabía que iba a venir Emanuel, pero aquí en mis notas puse: si alguien quiere recibir a Cristo, ya lo recibió Emanuel, ¿verdad? Ya lo recibió Emanuel. Pero yo quiero hacerles ahora una pregunta. Si alguien no ha sido bautizado con el Espíritu Santo para activar sus dones, ¿quién falta de hacerlo? Que le diga: ven, Espíritu, ven, lléname con tu preciosa unción. Él es el que nos habilita. Entonces, si tú no has sido lleno con el don del Espíritu Santo, bautizado con el Espíritu Santo, ponte de pie para ser preparado para la batalla. Amén. Así es que vamos a orar y vamos a imponer manos. Pero antes vamos a decirle: ven, Espíritu, ven. Perdón por el cambio. No. Ven. No. Yo decía, así, no quieres, no canto. Cierra tus ojos, amado. Ahí sí no sirve mi voz. Dice la Escritura que recibirás poder cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que le seas testigo en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para que le seas testigo en Tultitlán, en San Cristóbal, en Ecatepec, en Real del Bosque, en San Mateo, en todas las colonias que rodean a esta iglesia, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, queremos recibir poder y queremos decirte: primero, que venga sobre nosotros, Señor, que venga sobre nosotros. Queremos decirte: ven, Espíritu, ven. Espíritu, sí, Señor, ven. Levanta tus manos y ríndete. Quizás no quieras levantarlas porque vienes cargado, pero ahorita el Señor se va a descargar. Dile: queremos hablar en lengua, Señor, porque sabemos que este idioma no lo conoce el enemigo y se confunde y llora, Señor, se turba, Señor. Queremos, Señor, tener esta comunicación directa contigo. Por eso deseamos
Señor, que venga tu Espíritu y nos llene y nos habilite con todo poder y autoridad, Señor, para ir en contra de las acechanzas del diablo, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, pide el Espíritu, abre tu boca, abre tu boca. Oh, Basher, Saya, Lekande, Babasaya. Oh, Recando, Basher, Saya. Gracias, Señor. Recibe el don del Espíritu. Y en el nombre de Jesús, abre la boca, porque vas a hablar. Temor al diablo. Se va a ir, va a huir, temiendo lo que tú estás hablando. Todo enemigo, potestad, enfermedad, toda confusión que el enemigo haya querido plantar en tu mente en esta hora se va a ir, porque desciende el Espíritu de poder, el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos. Va a levantarte en esta hora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, abre tu boca, empieza a hablar, empieza a profetizar. Oh, Resaya de Cachete, oh, Baracanda, Babasaya, Mesaya. Oh, gracias Dios, gracias Dios, gracias. Abre tu boca, profetiza, abre tu boca, en el nombre de Jesús. Oh, Resaya de Bashe. Oh, Resaya de Bashe. Habla en lenguas en el nombre de Jesús. Declaramos que tu lengua se suelta. Declaramos que tu lengua se suelta. Declaramos que van a soltarse en profecía, en lenguas, esas lenguas poderosas que el Señor nos ha dado y que aturde al enemigo en el nombre de Jesús. Dile. Conozco por donde has caminado. No temas siquiera un momento cuando yo te diga que endereces tu camino. Yo estoy hablándote y he estado hablándote a tu corazón. Yo voy a hacer de ti un gran predicador de mi palabra para aquellos que necesitan. Por medio de ti voy a liberar
a los cautivos. Solamente déjate usar, dice el Señor, porque tu boca tiene una espada aguda que puede penetrar el alma de aquella persona que tú piensas que no va a cambiar. Mi palabra tiene poder para hacerlo. Solo necesitas creerme. Tú vas a empezar a profetizar. Vas a empezar a abrir tu boca con una lengua aguda. No temas en abrir tu boca, te dice el Señor. Porque yo voy a estar contigo a cada momento. Oh, gracias, Señor. Gracias. 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 Si es que no temas, si tienes que tomar decisiones, hazlo. Si tienes a alguien en la mira para hablarle, háblale. El Señor te va a respaldar. Pero tienes que llenarte de su palabra, para que esa palabra que tú des sea de la boca de Dios, no de la tuya. Amén. Así es que vamos a decirle por última vez: renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Te quiero conocer. Vargas. El Señor les dice que hay alguien que no está de acuerdo con lo que están haciendo. Esa persona no deben de escucharla, sea quien sea, no deben de escucharla, porque lo que Dios ha depositado en ustedes es algo tan precioso que los demonios no están de acuerdo. No escuchen algo que venga en contra de lo que están emprendiendo hoy. Cualquier duda que tengan acerca de lo que ustedes les están diciendo, porque va a llegar alguien, coméntenlo con Dani y con Bebe, porque va a querer hacer una separación de lo que ahora tienen y con el futuro que tienen, con lo que esas personas piensan. Así es que estén bien atentos. Y esto viene de parte de Dios. ¿Saben? En el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Señor en esta tarde. Vamos a preparar la cena del Señor, su primera cena como familia. Los que están aquí, todos pueden participar. Ahorita mi hermana Rosy va a dar la instrucción y para que tomen asiento ya, nos vamos en unos momentos mientras mi esposa les va